Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar la solución del segundo ejercicio de este examen. En este ejercicio tenemos el siguiente circuito. Según los valores de mi código vamos a tener estos valores de R para los cuales debemos de resolver el problema y de graficar, ¿no? Observamos que este circuito tiene la forma de un generador de onda cuadrada. Dado esto, vamos a definir aquí el voltaje a la salida 1 y aquí el voltaje a la salida 2. Entonces, observamos que nuestro voltaje a la salida 1 va a tomar el valor de 12 voltios o de 0 voltios. No tiene otra opción. Entonces, según eso, vamos a analizar cuánto sería el voltaje aquí, en la entrada no inversora. Para eso vamos a plantear los siguientes circuitos. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones. Tendríamos, en el primer caso, si es que VO1 equivale a 12 voltios, tendríamos lo siguiente. Este sería el nodo de la entrada no inversora y las corrientes van a fluir en los siguientes sentidos. Por lo tanto, podemos aplicar ecuaciones de nodos y obtenemos la siguiente relación. ¿Listo? Entonces, reemplazando los distintos valores de R, podemos obtener los distintos casos de la tensión en la entrada no inversora. ¿Listo? Y ahora tenemos que plantear exactamente lo mismo, pero cuando se sucede el otro caso. Cuando la salida no sea la alimentación positiva, sino sea la alimentación negativa. Planteamos el siguiente circuito. ¿Listo? Entonces, teniendo el siguiente circuito, ahora las corrientes irán en estos sentidos. Entonces, aplicando de nuevo ecuación de nodo, planteamos lo siguiente. Reemplazando los distintos valores de R, igual que aquí, vamos a obtener los distintos valores de las tensiones. Tenemos aquí cuánto equivalen las tensiones en la entrada no inversora cuando la salida sea 12 voltios y cuando la salida sea 0 voltios. Entonces, comentando un poco sobre lo que sucede en este circuito, vamos a asumir que empezamos con una salida de más 12 voltios, con lo cual toda esta rama RC va a querer cargarse el capacitor de esta rama RC va a desear cargarse hasta los 12 voltios. Entonces va a empezar a cargarse y eso va a hacer que este voltaje de salida 2 empiece a subir. Sabiendo que si aquí es 12 y asumiendo que R es igual a 2, por ejemplo, vamos a tener que la tensión en la entrada no inversora sería 3,22 voltios. Apenas el voltaje de este capacitor supere los 3,22 voltios, la salida se va a invertir y va a pasar a ser 0 voltios. Con lo cual el capacitor empieza a descargarse. ¿Hasta qué punto? Hasta que esté a punto de bajar los 1,46 voltios. Porque ahora la salida va a ser aquí 1,46. Ya lo definimos cuando es 0 voltios. Entonces, está bajando su potencial. Y cuando pase por debajo de los 1,46, de nuevo, se invierte la salida, pasa a ser los 12 voltios y se repite esto de aquí. Por eso que el capacitor está continuamente cargando y descargándose y se genera la onda cuadrada. Vamos a hacer el ejemplo del gráfico y cálculo para R igual a 2 kiloohmios. El capacitor va a querer cargarse hasta 12 voltios. Pero a la hora de llegar a 3,22 va a superar el voltaje de la entrada no inversora. Se invierte la salida y empieza a descargarse. Pero a la hora de pasar un poquito por debajo de 1,46 voltios, se invierte la salida de nuevo. Y vuelve a cargarse, repitiéndose el ciclo. Sería el voltaje de la salida 2, el voltaje del capacitor. Cada vez que hay un cambio en el sentido de carga o descarga, la onda cuadrada que se genera en la salida 1 se va a invertir. Entonces ahora nos piden calcular la frecuencia de esta señal cuadrada. Vamos a definir un eje del tiempo que va a partir aquí. Sabemos por ecuación del capacitor, en un tiempo t medio vamos a estar aquí, en este caso, en este punto. Entonces en un tiempo periodo medios, nuestro voltaje del capacitor va a ser 3,22. Nuestro voltaje final, el máximo al que puede cargarse, es de 12 voltios. Nuestro voltaje inicial es de 1,46. Nuestro tiempo es el periodo sobre 2, entonces es t de periodo sobre 2 tau. Entonces resolvemos y vamos a llegar a lo siguiente. Esto equivale a 0,01. Por lo tanto, podemos obtener de esta manera el periodo. Sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia. Finalmente nuestra frecuencia nos queda. De manera recíproca, con el mismo análisis, la misma gráfica, con distintos valores, y aplicando la misma ecuación, podemos obtener los resultados para las demás resistencias, para R 4 kiloohmios y para R igual a 5 kiloohmios. Vamos a mostrar estos resultados de frente. ¿Listo? Entonces, de igual manera, para R igual a 4K, se actualizan los valores hasta el cual se puede cargar el condensador y luego empieza a descargarse hasta tal valor de tensión. Lo mismo, aplicamos la misma ecuación, una distinta frecuencia, igual para 5K. Actualizamos los valores, graficamos ambas curvas y volvemos a realizar la misma ecuación. Muchas gracias.